¿Qué es un trastorno obsesivo compulsivo? Pues mira, un trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno único que tiene características de ansiedad. La persona sufre y experimenta ideas que son irracionales e involuntarias, pensamientos, imágenes, que van en contra de su voluntad y que tienen un contenido altamente desagradable. Son muy desagradables para la persona que lo sufre. Esta persona genera y tiene una ansiedad muy alta, muy elevada, un grandísimo sufrimiento y grandísimo malestar, y a partir del momento que tiene este tipo de ideas, tiene que hacer una compulsión o un ritual. Este ritual puede ser físico o puede ser mental. Esto se le llama compulsión. Y esto básicamente es lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. Una idea obsesiva, ansiedad y una compulsión. Eso a grosso modo. A mí me pasaba contar los escalones, subir los escalones, y decía, no es la cuenta. En mi casa, 14 escalones para llegar a mi habitación, y si me faltaba uno, tenía que volver a bajar y volver a contar. Gracias a Dios, yo ya me curé. Efectivamente. Pues eso es una idea de lo que puede ser un TOC. Imagínate 14 escalones muchísimas veces a lo largo del día, y luego, claro, aquello se puede volver interminable. Sí, yo me imagino a la gente subiendo la torre latinoamericana, piso 38, ¿en cuál voy? Y ahí vas por abajo de regreso, ¿no? Efectivamente. Va a ser horrible. Sí, sí, muy grande el sufrimiento, hay muchísimo el malestar que sufren las personas con este tipo de trastornos, y bueno, pues la idea es, por supuesto, ayudarlos, ¿no? Siempre y cuando, pues hoy afortunadamente con la tecnología todo es posible. Hace 20 años no sabíamos de TOCs. Hace 20 años pensábamos que teníamos una enfermedad psicológica, que no estabas bien, que tenías una obsesión. Hay algo muy interesante en lo que me acabas de comentar, que es con respecto a hace 20 años. Hace 20 años el trastorno obsesivo compulsivo se le llamaba neurosis obsesiva. Era el nombre que recibía este tipo de trastorno, una neurosis. Básicamente los psicoterapeutas utilizaban algunas técnicas cognitivas, técnicas de pensamiento o técnicas de relajación para ayudar al afectado, pero esto no era eficaz, ¿ok? Y también medicación se utilizaba en aquella época. Todo esto ha ido evolucionando, todo esto ha ido perfeccionándose, mejorándose, y a partir de aproximadamente, es relativamente nuevo entre comillas. El TOC no es nuevo, el TOC lleva cientos de años, muchísimos años, pero realmente el ponernos más en marcha para poder hacer especializaciones y todo esto viene quizás de hace unos 10, 12 o 15 años para acá, aproximadamente. Muy bien, de Houston, tú estás después en España. Sí, bueno, realmente empiezo en España con trastorno de ansiedad y trastorno del estado de ánimo, que es depresión. En ese camino, con la ansiedad, descubro de alguna forma mi pasión por el TOC. ¿Okay? Llega mi primer caso que tuve de trastorno obsesivo compulsivo. Aquello para mí fue realmente impactante, muy desgarrador en cuanto a sufrimiento se refería, y siempre yo he sido una persona de retos. De hecho, como bien has comentado, vengo de Venezuela, es decir, salí de mi país hace 16 años. Aquello para mí fue un reto, el primer caso con TOC, y a partir de ahí continué mi formación. Yo continué mi formación en Sevilla, en el máster de Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad de Sevilla, y a partir de ahí fue que empecé a viajar a Estados Unidos, y fue a Houston. Es decir, dije, aquí yo no puedo detenerme o pararme con esto. Es decir, bueno, está el trastorno y me quedo de brazos cruzados. No, me di cuenta que no había la suficiente información en España y decidí dar un paso más hacia adelante. Y fui a Houston, me especialicé, y a partir de ahí ya casi todos los años intento ir a Estados Unidos, bien sea a las conferencias o a dar alguna charla, etcétera, etcétera. Es decir, no considero que me haya convertido como tal en alguien importante. Sí alguien que le gusta lo que hace, sí alguien con un compromiso humano y sobre todo emocional para poder implicarme y comprometerme lo suficiente hasta donde llegue, hasta casa del afectado, si hace falta, para poder ayudarle. Y es lo que me ha caracterizado y es lo que he hecho. Entonces, claro, ya pues todo llega, es decir, ese compromiso hace pues que de alguna forma te especialices y entre comillas seas un referente, entonces ya vienen invitaciones y todo esto. Pero realmente nuestro principal objetivo en nuestra consulta en 5 Alejandro Ibarra es el afectado, es hablar y dar a conocer el TOC, ayudar al afectado a que se recupere, informar, concienciar a la población de que el TOC existe, y si existe y tienes un familiar, un amigo o un conocido, que se ponga en manos de un especialista. Que no está loco, ojo. O sea, quien tiene un TOC
no está loco, ¿verdad? Efectivamente, estamos en la parte contraria, en el lado opuesto a una psicosis. Lo que pasa es que, entre otras cosas, hay mucho estigma por los trastornos mentales. Es decir, bueno, sufre algún trastorno obsesivo-compulsivo, está loco. No, nada de eso, todo lo contrario. La persona que sufre un trastorno obsesivo-compulsivo son personas muy inteligentes, son personas muy humanas, son personas con un sentido de responsabilidad muy alto, ¿okay? Con una moral y ética muchas veces intachable y nada que ver con la locura. O sea, todo lo contrario. Sí, nada claro. ¿Cuántos tipos de TOC existen? Bueno, eso es una pregunta que me gusta mucho siempre que me la hacen, porque en un programa hace mucho tiempo la frase marcó de alguna manera un antes y un después. Bueno, Alejandro Ibarra dice que existen tantos tipos de TOC como la propia creatividad humana. Es decir, la creatividad humana es infinita. Quiere decir que hay muchísimos tipos de TOC que ni siquiera han llegado a nuestras consultas. Hay una gama de TOC que se le llama no especificados, que muchos de ellos ni siquiera conocemos. Lo cierto del caso es que la persona puede obsesionarse por lo que sea y puede desarrollar un TOC de lo que sea. Sin embargo, los más frecuentes son los TOC de tipo motores, los trastornos obsesivo-compulsivos de tipo motor, que tienen que ver con el lavado de manos, con el chequeo de las puertas, ventanas, llaves o grifos, por ejemplo. El TOC de verificación que le llaman. Efectivamente, todo lo que tenga que ver con rituales motores, ¿ok? Y luego de esa gama de los TOC de tipo motores, que tienen que ver con rituales de limpieza, chequeo, verificación, como tú bien dices, está la parte de los TOC de tipo puro, o los TOC que no tienen rituales motores, pero sí rituales mentales. ¿Cómo identifico que tengo un TOC y no es un ritual? Pues mira, la forma de diferenciar un ritual son cosas o acciones, conductas que nosotros hacemos día tras día. Podemos hablar de que cada persona, para poder adaptarnos al medio que nos rodea, a la sociedad, al ambiente y todo esto, podríamos convivir con entre 4 y 6 rituales. Ejemplo, yo tengo rituales en mi consulta. Todos los días llego a mi consulta a la misma hora, tomo café en el mismo sitio, me siento en la misma mesa todos los días a revisar lo mismo, entre comillas, es decir, tengo una serie de rituales para poder funcionar. Igual como me levanto, reviso correos, llevo una serie de rituales que son adaptativos. Las personas que sufren TOC tienen una serie de rituales que son compulsiones desadaptativas. Quiere decir que si yo no hago estos rituales puedo vivir perfectamente y no me da ansiedad, no me genera ansiedad. Me puede generar algo de malestar en una escala del 0 al 10, a lo mejor un 2. La persona que tiene un ritual motor, ¿okay? Lo hace de forma repetitiva, frecuente y constante, y en caso de no hacerlo, el nivel de malestar que le genera es muy alto. Por lo tanto, las personas que no sufrimos TOC tenemos rituales adaptativos, y la persona que sufre TOC tiene rituales o compulsiones que ya sería y formaría parte de la patología, y en este caso sería del TOC. ¿Les ha quedado claro? Oye, a ver, ¿un TOC puro qué es? Bien, un TOC puro, esto del TOC puro hace 20 años no se hablaba. Esto es un término conocido relativamente desde hace pocos años, y yo concretamente lo aprendí en Estados Unidos. El TOC puro es el sufridor o el afectado, el paciente, donde sus rituales son mentales. Sus rituales están dentro de su mente o dentro de su cabeza. Quiere decir que son rituales invisibles. ¿Okay? No son los motores, no se ven. O sea que la gente no lo hace a la vista de la gente. Por ejemplo, el de verificación, ¿no? Antes de salir de mi casa tengo que revisar que las llaves del agua esté cerrada, que la llave del gas esté cerrada. Eso es motor, conductual. Tengo que cerrar, tengo que hacerlo. Hay una conducta. Exacto. En el caso del TOC puro, esa convulsión es mental. A eso se le llama TOC puro. Es decir, hay los aritmomaníacos. Bueno, hay una idea obsesiva, ansiedad y un ritual o compulsión mental. Eso es TOC puro. La compulsión no es física, sino que la compulsión está dentro de la persona, dentro de la mente. Por lo tanto es invisible. Este tipo de TOC es muy difícil de diagnosticar, está infradiagnosticado. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento en este tipo de TOC. La persona va a su psicólogo de la seguridad social o a su médico de cabecera, yo tengo esta idea. Suponte, vamos a poner ejemplo de un TOC de homosexualidad. ¿Y si soy homosexual? Esta persona que sufre interiormente con un malestar tremendo, con sus obsesiones y rituales mentales en este caso, va al médico de cabecera, el médico de cabecera lo deriva al psicólogo, el psicólogo le dice, bueno, mire usted lo que no tiene claro es su sexualidad. Yo lo voy a ayudar a que su sexualidad sea plena. Si usted es homosexual, perfecto.
No es eso, no es eso. ¿Por qué no es eso? Porque la persona que tiene o que sufre un TOC de homosexualidad experimenta un malestar tremendo. De hecho, yo siempre digo, los pederastas, pedofílicos y todo este tipo de sufridores como tal no llegan a la consulta. Quien llega a la consulta es el afectado con este tipo de TOC. Realmente la persona que está o el pederasta que está en un parque esperando su próxima víctima no va a la consulta. No, si él lo goza. Porque no tiene esa patología, ¿me entiendes? Sí va a la consulta el afectado con TOC porque le genera muchísimo sufrimiento y muchísimo malestar. Esa es la diferencia entre la psicosis y cualquier otra patología con respecto al trastorno obsesivo compulsivo. Ok, ahora queda más claro la diferencia entre sufrirlo, que es no quiero estar viviéndolo así, a disfruto hacerlo, que esa es la psicología. No quiero pensar en eso y pienso en ello, efectivamente. No quiero pensar y si quiero o no quiero a mi pareja y lo pienso. No quiero pensar y si me tiro por una ventana y lo pienso. Y cuanto más intento bloquear el pensamiento, rechazarlo o neutralizarlo, con más fuerza llega. Por lo tanto, la persona tiene que hacer más compulsiones mentales. Y aquello no termina. Aquello puede estar 10, 12, 14, 15 horas en el día simplemente atrapado en su propia mente. Al TOC yo siempre le digo el cáncer mental, es el cáncer de la mente realmente porque la persona sufre en silencio horas y horas en el día, durante el día.